no defiendan ningún aspecto político, brother. ¿Usted sabe qué ha generado precisamente esa polarización? Guerra, masacres. Hay alguien que se llama DRXMO y me parece que estás muy sesgado, demasiado sesgado. Digámoslo así, puesto en palabras simples, el típico religioso que todo lo que pasa malo en el mundo se le echa la culpa al diablo y todo lo bueno que pasa en el mundo le echa la culpa a Dios. Incluso cosas malas que pasan dicen, fue porque así Dios lo quiso, ¿no? Pues Dios sabe cómo hace sus cosas. O sea, alguien decía en el chat, ay, sí, qué gonorrea, están robando. Y usted mismo, comunismo. Hablaron sobre los líderes, los presidentes que no hicieron ni puta mierda allá en El Salvador, pues en los antiguos antes de Bukele. Y vos dijiste, ¿habrá algún gobierno, presidente en el mundo que no haya sido comunista? Y con esto se tumba rápidamente la teoría tuya de que el comunismo es todo lo malo que pasa en el mundo, que yo tampoco lo voy a defender. Es que yo no voy a defender ninguna ideología política porque todas están corroídas, todas. Y como yo decía, hay ideologías políticas muy buenas, pero representantes muy malos. Pues mi brother, así rápidamente se tumba su teoría de que el comunismo es lo único malo que existe, el único malo que perdura aún en la humanidad. Porque si usted se pone a ver en países como Colombia, la izquierda es la primera vez que gobierna. Este es el primer mandato de la izquierda. Y de aquí hacia atrás todos han sido de derecha y tampoco han hecho ni chimba. Y muchos han hecho cosas horriblemente malas. ¿A quién vas a culpar? Al comunismo. Si ellos no son comunistas, ni socialistas, ni nada de esas maricadas, de hecho son de derecha. Póngase usted a ver en otros, no solamente aquí en Colombia, ¿no? En otros países, Ecuador, Brasil, inclusive El Salvador, Guatemala y países más que todo aquí de Latinoamérica. ¿Todos han sido comunistas? No, y sin embargo han tenido un montón de líderes o gobernantes que también la han cagado horriblemente. Entonces, mira, ese argumento que tú utilizas, mi queridísimo DRXMO, me parece lo más, además de inoportuno, con falta de peso. Porque usted le está echando la culpa a una ideología política que no ha reinado, que no ha tenido tiempo ni siquiera para gobernar y aún así acusa de aquellos que no pertenecen a ella de serlo solamente porque han sido malos. O sea, le atribuís la maldad de una vez a un lado, aunque los demás no se pinten de ese lado y abiertamente se sepan que pertenecen a otro brazo. Son comentarios más bien sesgados. No hay que polarizar, mi hermanito. Simplemente porque vea, por ahí hay un video y un español en donde el entrevistador es un señor adulto y el entrevistador le dice, hey, vos sos zurdo, algo así. Hey, vos sos zurdo. Y el man le dice, pues mira, yo sinceramente no pertenezco a ningún partido político, pero cuando pido mejor presupuesto para la educación, me llaman zurdo. Cuando pido mejores condiciones laborales, me dicen zurdo. Cuando pido mejores beneficios para el pueblo, me dicen zurdo. Así que pues sí, al parecer soy zurdo. Y fuera de eso también rojo y facho además. Y bueno, un montón de cosas porque la gente se encarga precisamente de categorizar o de polarizar. Bueno, por ejemplo, miremos la figura histórica de los sindicatos. En ese momentico los sindicatos se han vuelto un dolor de cabeza para muchas empresas, para muchas compañías. Porque ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos se legalizaron. Eso antes era ilegal. Situémonos en un punto de la historia en donde el empleador o la compañía o la empresa pues ponía literalmente las condiciones y sin importar si eran inhumanas, como pues trabajas la jornada que a mí me da la puta gana y en las condiciones que a mí me da la puta gana y ya, y vos verás si trabajas o no y si te morís de hambre. Los sindicatos comienzan a nacer precisamente porque el gobierno no metía mano y no ayudaba a que tuvieran mejores condiciones estos trabajadores de los que les estoy hablando. Entonces comienzan a salir como cierto grupo de personas que pertenecían a la empresa y comienzan como que no, es que la chimba, ¿cómo vamos a trabajar así? No, hagamos una protesta o hagamos una huelga o cosas así. De ahí surgen los sindicatos. En este momento sí, claro, hay sindicatos que básicamente no hacen un culo, lo único que hacen es lucrarse, se convierten como una especie de parásito, pero miremos de pronto el hecho histórico del por qué surgen, lo que les decía una vez a ustedes, la gente siempre mira las consecuencias, pero no el origen, es decir, el por qué. Entonces, en ese momentico, los sindicatos son odiados por muchas personas y amados por otras, porque gracias a ellos es que se dan mejores condiciones laborales y, bueno, en modificaciones en las leyes precisamente de trabajo para que su mamá, su papá, sus abuelos, sus ancestros no se mataran trabajando, yo qué sé, 18 horas en una gonorrea de condición laboral horrible y con un pago de mierda. Así es como se dan los sindicatos. Vuelvo y les repito que ahora su razón social pues se supone que sigue siendo la misma, pero en muchas compañías se volvieron más que todo un parásito, no voy a decir que todos, pues es otra vaina, pero estamos mirando simplemente el origen. Si viéramos esto a los ojos de DRX, si viéramos
pusiéramos esto ante los ojos tuyos, esto solamente tendría un tinte, que es con el que lo verías ahora, pero no estás viendo, por ejemplo, tampoco el origen. Y lo que es peor, incluso me atrevería a decir que le echarías la culpa de esto al comunismo, o me equivoco. Pero un sindicato en un trabajador de empresa privada puede afectarlo porque queda marcado en la hoja de vida. Sí, porque es que son como los alborotadores, digámoslo así. O sea, un sindicalista o una persona que pertenezca a un sindicato es un alborotador. O sea, es como esa espinita en la empresa, digámoslo así. Porque es que, a ver, claro, la empresa tiene sus directivos, tiene la gente que lleva la dirección de las empresas. Pues muchas de ellas, no voy a decir que todas, pero muchas de ellas, creo que todos hemos pasado por malas experiencias laborales, les importa un carajo su trabajador, solo le importa lucrarse y que las cosas salgan bien. ¿A costillas de qué? De lo que sea. Lo que hablábamos ahorita, ¿el fin justifica los medios? Pues para algunas personas sí. Entonces, cuando alguien entra a un sindicato a poner problema y a decir, es que usted no puede hacer eso, es que la ley no permite que usted haga esto, es que el trabajador y esta, pues se convierte en una espinita. Se convierte en una espinita para esa persona que es la que está encargada de dirigir. Y claro, es un dolor de cabeza que nadie quiere, al menos ellos, pues los de arriba no quieren eso. Por eso es que quedan referenciados como sindicalistas para que las otras personas, o bueno, las otras compañías sepan en dónde estuvieron, como, esa gonorrea es un sindicalista, no, qué pereza, paz. No contratemos a ese man porque viene aquí a hacernos un alboroto. Los alborotadores nunca les ha gustado a las personas, y estoy hablando no solamente de alborotadores de manera negativa, sino de manera positiva. Personas como, por ejemplo, Garzón era un alborotador. No voy a decir que un sindicalista, pero Garzón, por ejemplo, era un alborotador, era la espina en esas personas que mandan no una compañía, sino una nación, y todos sabemos cómo terminó la historia de Garzón, ¿no? Eso es un consejo muy personal que te voy a dar. Yo, David Muñetones, que tiene 32 años, quizás me falte muchísimo por vivir, parce, pero pues he tenido bastantes experiencias y afortunadamente he tenido el privilegio de leer varias cositas y de conocer personas interesantes a lo largo de mi vida, y es: no defiendan ningún aspecto político, brother. No defiendan ninguna inclinación política, porque al final de cuentas todos son exactamente lo mismo. Vuelvo y te digo, no es que hayan ideologías políticas malas, porque a ver, brother, ya que tanto está hablando del comunismo y el comunismo histórico, si usted se pone a ver la ideología política de la manera teórica, ¿no? El comunismo no se vería mal, pues porque está abogando básicamente por los intereses del pueblo. Está quitando la empresa privada para que la tenga la nación y que la nación empiece a proveer a todo el pueblo. O sea, si usted se pone a leer teóricamente como la ideología política, la estructura política de eso, usted dice, eso no es tan malo. Pues ahora la práctica es una cosa detestable, o sea, porque es que ninguno ha sabido llevarla a cabo. Además de que desde la fundación, o bueno, desde la propuesta que hizo, creo que fue Lenin, si no estoy mal, se comienzan a bifurcar. O sea, es como la religión. No existe ya solamente el cristianismo, sino el catolicismo, el pentecostel y un montón de maricadas, y cada estructura tiene a su vez un montón de características diferentes que usted termina perdiéndose. Usted termina perdiéndose como que, oigo, no rea, pero yo, hasta donde yo tenía entendido, eso no iba ahí. No, pero es que este es el comunismo, yo no sé qué. Y pues bueno, no solamente está en esa ideología política, sino también, por ejemplo, en el capitalismo. Bueno, en un sinfín. Técnicamente es interesante, pero es una utopía. Exactamente. Pero si vos te pones a ver, las ideologías políticas contrarias también son agresivas, o también son utópicas, o más bien distópicas, porque te prometen como un mundo ideal en donde usted tiene que sacrificarse como persona. Es como el daño colateral. Ve, ahora que lo vemos de esta manera, vendría siendo como un daño, como el daño colateral. Vea, usted quiere que la nación funcione, usted quiere que el sistema y el mecanismo funcione de la mejor manera, pues va a tener usted que sacrificarse como persona y entregarse a la nación, entregarse al engranaje para que esto funcione. Ahora, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Ahí la gran incógnita. Entonces, a lo que iba mi queridísimo DRXMO es, papi, no se case con nada, porque malos ejemplos hay en cualquier dirección hablando de política, en cualquiera, brother, en cualquiera, mi hermano, como para que usted la defienda de esa manera y toda la maldad se la tira simplemente a un lado. Y también critico esto a los que están de este lado, y todo lo malo que sucede no lo ven ahí en sus ojitos, sino que se lo tiran a estas personas. ¿Pasa algo malo? Son los de derecha, y los de derecha, pasa algo malo, son los de izquierda. Eso es culpa de ellos y eso es culpa de ellos. ¿Y sabe qué ha generado eso? ¿Usted sabe qué ha generado precisamente esa polarización? Guerra, masacres, muerte, como por ejemplo la guerra que se libró aquí en Colombia hace tiempito, de la cual se escribieron muchos libros, de los conservadores y los liberales, en donde se mataban sin razón alguna, personas que ni siquiera, supongo yo en mi ignorancia, ¿no? Personas que a fin de cuentas ni siquiera entendían mucho de política, pero se identificaban como de un partido o del otro, y terminaban dándose hacha, machete y motosierra. De lado y lado, ¿no? Porque estos le echaban la culpa a ellos y ellos le echaban la culpa a estos, y así sucesivamente, y entonces ellos eran los malos y para ellos eran los buenos, y los malos eran estos, y aquí al contrario, para ellos eran los buenos
buenos y esos eran los malos y ¡bah! Y terminaron creando una cantidad de muerte a su alrededor. Después de tanta muerte, porque muchachos, de pronto pregúntenles a sus abuelos si es que los tienen vivos o quizás hasta a sus papás. Eso fue un periodo oscuro también. O sea, Colombia ha tenido una cantidad de periodos oscuros horrible, pero ese también ha sido uno de ellos y todo por política. De verdad que lo que les estoy diciendo no es exageración. O sea, se mataban, se masacraban, se mutilaban. Es más, les cortaban la cabeza y las exhibían en picas y en rejas y todo. O sea, se enorgullecían de haber asesinado a un liberal o a un conservador, pues de parte y parte. Esto era como la Edad Media, weón. Era la puta Edad Media, brother. Hubo tanta guerra, tanta masacre que tuvieron que llegar a un acuerdo porque los dos eran muy fuertes. O sea, los dos lados eran muy fuertes y se estaban dando muy duro y lo único que estaban dejando a su alrededor era un montón de muerte y miseria. Y tuvieron que llegar a un acuerdo. Como siempre, a darse la mano en un escritorio mientras las madres lloran a sus hijos que derramaron la sangre en los campos de batalla. Llegan a un acuerdo y dicen, listo, ya venga, dejémonos de matar, weón. Dejémonos de matar, estamos mamados de esta guerra, hagamos algo. Firmemos un pactico en donde ustedes van a gobernar un periodo y luego de manera obligatoria gobernamos nosotros. Es decir, un periodo presidencial los liberales y otro periodo los conservadores. Y luego otro los liberales y otro los conservadores. Y así fue como se terminó pactando el famosísimo Frente Nacional y acabaron con esa puta guerra por fin, güey. Qué horrible, ¿no? Que estemos manchados de este montón de cosas. Sí, de ahí viene el famoso término de la corbata colombiana.